Bueno, empezamos con este tema de entender distribuciones. Primero empezamos con qué es una pregunta de estadística. Una pregunta de estadística va a ser una pregunta en la cual esperamos diversas respuestas. Debe haber una variabilidad en las respuestas, tal y como lo indica el cuadernillo que ustedes tienen. Y nos ponen de ejemplo, ¿cuántos años tengo yo? Pues no es una pregunta de estadística, solamente hay una respuesta, pero sí la puedo cambiar o la puedo convertir para hacer un registro. Por ejemplo, ¿cuántos años tienen los estudiantes de la preparatoria? Esa sí ya sería una pregunta de estadística porque hay un rango, hay una variabilidad. Por lo general serían, no sé, 15, 16 años a 18, 19 años. El siguiente ejemplo dice, ¿cuál es el precio de una televisión? Pues de nuevo nos indica que no es una pregunta de estadística porque es una sola respuesta. ¿Cómo la podemos cambiar a que sea una pregunta de estadística? Pues de acuerdo al entorno en el que estamos, al contexto en el que estamos, pues a lo mejor cuál es el precio de esta televisión en las diferentes mueblerías o cuál es el precio de las televisiones en el Chedraui, en Aurrerá. Entonces acuérdense, tenemos que buscar que haya diferentes respuestas, haya variabilidad tal y como nos indican. Una vez que tenemos una pregunta de estadística, pues tenemos que agrupar, tenemos que reunir esos datos, ese conjunto de datos, esas respuestas que nos genera esa pregunta. Para ello, pues podemos analizar, podemos utilizar un gráfico, puede ser un gráfico de barras, como nos indican en nuestro cuadernillo de trabajo, un histograma o un gráfico de puntos, que es en este caso. Dice, este es un gráfico de puntos. ¿Cuál? Pues este en el que estamos. Dice, participantes en la clase de diseñar páginas web, en el cual se muestran, dice ahí, las edades de los participantes de la clase. Cada punto, es decir, cada puntito que está acá, ¿sí? Es una observación, es un dato, es una pregunta. ¿Qué quiere decir ese punto en esa gráfica? Se podemos ver que había un adolescente de 13. Aquí está 13 años y está un solo punto. Quiere decir que solamente hay un alumno de 13 años. Hay dos de 14 y uno de 15, tres de 16. Si yo quiero saber cuántos alumnos hay en total, cuál es el número de observaciones de esa clase, pues tendría que contar todos los puntos. ¿Qué otra cosa que podemos checar? La distribución. Dice aquí nos muestra la distribución de los datos. Muchas veces la frecuencia de cada valor específico de edad ocurre en los datos. ¿Qué es la distribución? Pues cómo está distribuida cada uno de los datos que están de las observaciones de ahí. En esta distribución podemos darnos cuenta, dice que es bimodal. ¿Qué significa que sea bimodal? Pues que hay dos modas iguales. Hay dos datos que se repiten, el 11 y el 18 tienen 5 observaciones, el 11 tiene 5 observaciones, el 18 tiene 5 observaciones. Esa sería nuestra moda, lo veríamos después. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en su clase, en su cuadernillo? Pues ahora hay que contestar estas preguntas. ¿Son estadísticas estas preguntas? Si no, cambia la pregunta para convertirla en una pregunta de estadística. Entonces, de acuerdo a los ejemplos que vimos, ¿cuáles creen ustedes? ¿Cuáles consideran que es una pregunta de estadística? Recuerden, no es pregunta de estadística si solamente me da una sola respuesta. Entonces habría que convertirlo. Lo siguiente que analizamos en nuestro cuadernillo dice que a menudo estamos interesados en la tendencia central, dispersión y forma de la distribución. Esas tres cosas pueden resumir para nosotros qué es importante sobre la distribución. La tendencia central de una distribución tiene que ver con su pico. Muchas veces decimos que es cuál tendencia central representa ese conjunto de datos. Pues aquí nos están dando una idea. La tendencia central tendría que ver con su pico. ¿Qué tendencia central? Media, moda, mediana, está en el pico de esos datos. Aquí les voy a pedir que
Chequen bien esto. Esta es una dispersión. Hay poca dispersión. No confundir dispersión con distribución. Eso lo vamos a ver enseguida. Una poca dispersión quiere decir que los datos están concentrados. Si nos damos cuenta en el primero, están concentrados de 5 a 8. Una dispersión mediana, pues aquí lo indica, está de 2 a 8. Y mucha dispersión es donde hay muchos datos regados. Ahí se ocupa el rango, por ejemplo, de 1 a 9. Hay datos, observaciones en cada uno de ellos. Esa es la dispersión. La distribución, que eso luego nos las preguntan cómo está dada. Pues nos dicen que hay una en forma de U. Nos damos cuenta que su forma es de esta manera, como una U. Dos picos, como el ejemplo anterior, es bimodal. Tenemos en empate dos datos que tienen la misma altura, bimodal. Asimétrica, sesgada a la derecha. Asimétrica, sesgada a la derecha. Entonces a la derecha hay pocos datos, sesgada a la derecha. Acampanada, esta es más típica de un evento de probabilidad. Acampanada o normal. En forma de J, damos cuenta que es pues una J. Y rectangular. Rectangular. Entonces vemos qué es lo que van a contestar ustedes en su cuadernillo, jóvenes. Pues lo siguiente, dice Ana hizo la pregunta a cada uno de sus compañeros de clase: ¿cuánto mides? El histograma muestra la distribución de sus datos. Describe la forma de distribución. Entonces tenemos la distribución, analizamos qué forma tiene de acuerdo a lo que tenemos en la página. En la página checamos a cuál se parece y anotamos ahí dónde está el pico de la distribución, cuál es la parte más alta. En este caso es un rango de datos. En el primero tenemos 135 a 139, 140 a 144, 145 a 149, 150 a 154. Y así hasta llegar a 170, 174. Entonces, ¿en dónde está el pico? Pues es demasiado obvio. ¿Cuántas observaciones hay? Pues también habría que contarlos. Aquí no son puntos como en el ejemplo anterior, pero por ejemplo aquí hay una observación. Aquí en esta parte hay una observación. De 160 a 164 hay 2. De 155 a 159 hay 3. Hay que sacar cuántas observaciones hay de cada uno y sumarlos. En la siguiente página, en el ejercicio número 3, nos piden que hagamos un gráfico de puntos. Esto lo pueden hacer, pueden imprimir su cuadernillo, como les dije, en una hoja de su cuaderno. Hacerlo, porque tomar un punto para cada observación que hagan. ¿Cómo vamos a empezar? Primero se sugiere que acomodemos los datos de menor a mayor y empezar a ponerlos. Por ejemplo, en el 48, me voy a 48 y pongo un punto a la misma altura que haya. ¿Sí? Un solo punto. Hasta dar por terminado todos los datos. Entonces, por ejemplo, pongo el 48 y lo tacho. Luego describe la forma de la distribución. Una vez que haya yo terminado, veo qué forma tiene mi distribución. ¿Dónde está el pico de la distribución? Pues ese es el punto más alto. Reviso dónde quedó, si quedó en 40, 41. ¿Cuántas observaciones hay? Pues en este caso lo pueden contar directamente aquí. ¿Cuántas observaciones hay? Y eso es lo que habría que realizar en estas páginas. Aquí se repite lo mismo. Nada más que ahora nos ponen un poco más de trabajo y nos dice que contemos. Esta es la palabra gracias. ¿Cuántas letras tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta letra tiene 6. ¿Sí?
tiene 6. Bueno, no me deja marcarlo. Pero ustedes van a contestar 6 y van a poner todos sus datos aquí. Y en base a eso van a ir haciendo su gráfica. Ya que tengan su gráfica, ahora van a contestar lo que viene enseguida. Describa la forma de la distribución, dónde está el pico de la distribución y cuántas observaciones hay. Entonces ese sería el primer trabajo que tenemos en este curso de estadística.